Buenas noches, licenciado y compañeros. En esa ocasión, el grupo número 4 estará hablando sobre las instituciones fundamentales del derecho civil y mercantil. Y quedamos con la compañera Blanca. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es María Blanca García de Díaz, estudiante de la Universidad Gerardo Barrios en la carrera de Ciencias Jurídicas. En esta ocasión nos corresponde hablar sobre obligaciones civiles y naturales. Vamos a hablarle un poco sobre la evolución de las obligaciones civiles y naturales. Voy a hablar un poquito sobre qué es obligación civil y natural. Nosotros podemos ver el artículo 1341 y siguientes del Código Civil, que dice que las obligaciones civiles son meramente naturales. ¿Cuáles son las civiles? Son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento y las naturales son las que no confieren derechos para exigir su cumplimiento. Las obligaciones naturales a partir de la época clásica fueron reconocidas y diferenciadas de las civiles. Las civiles contaban con la protección judicial, en cambio las naturales nacían de pactos, de acuerdos entre familias o contraídas por esclavos. En el derecho romano, los esclavos no contaban con una personalidad jurídica, por lo tanto, sus contratos eran obligaciones naturales. En ningún momento a ellos se les podía exigir que pagaran porque no estaba establecido en la ley y no eran nada más pactos, como decimos ahora, de palabra. Fue evolucionando a medida que pasaba el tiempo. Cuando llegamos al siglo XVI, las obligaciones civiles y naturales tenían características similares a las que tenemos en la actualidad, pero con algunas diferencias significativas debido a las particularidades legales y sociales de cada época. Como sabemos que cada época tenía su propia ley, sus propios principios, y en base a eso le daban valor a las obligaciones naturales y civiles. Las obligaciones naturales en el siglo XVI tenían una base muy estricta en lo moral y lo ético. Era similar a la de hoy en día, que las naturales basta más con nuestra palabra, con hacer cumplir nuestro honor, por decir así. En cambio, las civiles ya es algo más judicial, ya es algo que si usted no cumple, ya es algo legal. Se puede hacer cumplirla en los tribunales. Íbamos evolucionando y llegamos al siglo XX. En el siglo XX las obligaciones civiles se basaban en los sistemas legales establecidos en cada país. Ya no establecían, por decir, en Roma y lo hacían cumplir a nivel nacional e internacional. Simplemente ya cada lugar, cada zona, cada continente tenía sus propias leyes, sus propios principios para hacer cumplir diferentes obligaciones. Y más que todo esto estaban más sujetas a las finanzas, las regulaciones tanto nacional como internacionales, como ya les mencionaba, y por supuesto, los derechos del consumidor. En cambio, las obligaciones naturales seguían siendo consideradas aún no respaldadas por la ley, aún tenían cierta moral y ética. Eso era poquito lo que cambiaba la civil, porque como sabemos, las leyes van cambiando a medida que pasa el tiempo, en cambio lo moral y lo natural siempre sigue siendo igual. Y fue así como llegamos al siglo XXI. En la actualidad del siglo XXI, las obligaciones se dividen en dos categorías, principalmente obligaciones civiles y obligaciones naturales. Estas permítame explicarle que ambas obligaciones civiles son aquellas que se pueden ser exigidas judicialmente, como lo decía anterior. En otras palabras, su cumplimiento puede ser forzado a través de un proceso legal. En cambio, la natural sigue siendo un pacto. A veces, si no se cumple con voluntad, puede tener por decirlo así, sus consecuencias jurídicas. Pero, sin embargo, ha seguido evolucionando, pero no ha sido mucho. La que ha evolucionado completamente ha sido la civil. Como les decía, a medida que pasa la ley, la natural siempre sigue siendo natural. Muchísimas gracias.
Muy buenas noches, mi nombre es Daniela Yamilet López y yo voy a hablar acerca de las definiciones que están contenidas en el Código Civil salvadoreño en su libro cuarto, en las obligaciones en general y contratos del título 1 en definiciones, en las cuales se compone desde el artículo 308 hasta el 315 de la composición de lo que es un contrato y habla también acerca de las obligaciones que nacen de los contratos. Sabemos que los contratos son acuerdos que nacen entre dos personas que por acuerdo mutuo entablan cierto, en este caso, parámetros en los cuales uno de las contrapartes es el acreedor y otra el deudor. En este caso, el acreedor es quien en este caso cobra la deuda, exige a la otra un pago y entrega de una cosa una presentación de servicios. También el deudor es la persona física o jurídica que hace cumplir la obligación con el pago de la deuda que se ha contraído voluntariamente. Hay distintos tipos de deudor en los cuales encontramos el común, que se paga su deuda dentro del plazo de tiempo estipulado. En este caso, por ejemplo, las deudas que se adquieren en los bancos y que yo como persona natural puedo solicitar el solidario, que se puede exigir legalmente el cumplimiento de la obligación que contrajo anteriormente el deudor principal, en el cual pues es los mejores llamados como nosotros conocemos fiadores que se hacen cargo de la deuda del deudor común. El hipotecario se encuentra obligado ante una institución financiera en el cual podría ser la hipoteca de una casa, como un ejemplo muy claro en el cual el banco se apropia de la casa al no tener un pago monetario de la deuda adquirida e insolvente no posee los medios suficientes para la satisfacción de la deuda, en el cual hay un deudor que no posee fondos y necesita en este caso, pues capital para subsanar la deuda. Eso sería todo mi aporte. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Buen día, licenciado. Muchas gracias. Mi nombre es Doris Alvarado. Como mis compañeras anteriormente han explicado, ¿verdad? Ya conocemos algunos conceptos y ciertos parámetros históricos, base histórica de lo que son las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. Me corresponde hablar en esta ocasión sobre las características de ellas, ¿verdad? Comenzando por las obligaciones naturales, podemos mencionar que las características son que no confieren un derecho a ser exigidas, es decir, no tienen una norma o algo amparadas pues, en las leyes, ¿verdad? Nuestras, tienen un carácter moral y ético, es decir, el pacto que se puede generar o que se puede entender es nada más, es nada más entre dos personas por palabra u honor. Por ejemplo, si alguien apuesta a un partido de fútbol, ¿verdad? Son acuerdos a los que se llegan que no están pues amparados o no están jurídicamente establecidos, sin embargo, es algo que se cumple por compromiso, honor, ética y moral. También como tercero punto o tercera característica, una vez cumplidas autorizan retener lo dado o pagado en razón de ellas, es decir, no podrá volverse atrás quien la hizo. Ha entrado en un juego de irrepetibilidad de la prestación realizada. Por otra parte, cuando hablamos de obligaciones civiles, entre las características tenemos la que es que tienen derecho para exigir su cumplimiento, quiere decir que estas obligaciones sí tienen amparo, ¿verdad? Y sí tienen una consecuencia jurídica, genera un vínculo jurídico entre un deudor y un acreedor. También el tercer punto, en tercer característica, lleva inmerso un determinado momento, o sea, un plazo para su cumplimiento. Por ejemplo, las personas que se comprometen a pagar o una venta a plazo, ¿verdad? Que se comprometen a pagar cada 6 meses, 18 meses, de acuerdo a lo que han estipulado, ¿verdad? Tiene pues siempre un respaldo jurídico. Como vemos, son diferencias muy marcadas. En definitiva, Bien, ambos tipos de obligaciones tienen consecuencias jurídicas, pero en este caso el respaldo mayor viene siendo por la obligación civil. Muchas gracias. Esto sería mi aporte. Excelente aporte, compañera. Muy buenas noches, licenciado y compañeras. A mí me toca hablar sobre las clasificaciones y las legislaciones que tienen las obligaciones naturales y civiles. En este caso tenemos las clasificaciones que serían civiles y naturales. Estas primeras se llaman así porque derivan su fuerza de la ley civil, que confieren al creador el derecho de compender al obligado por medio del poder social al cumplimiento
de la prestación en caso de que no quiera hacerlo voluntariamente. Y también tenemos las obligaciones solidarias, que en este se ponen activas y pasivas. En las solidarias activas tenemos que cuando una deuda aparece constituida en favor de dos o más personas, de modo que cualquiera de ellas tienen la facultad de exigir el pago total y el deudor el derecho de pagar válidamente a cualquiera de los acreedores. Y tenemos la pasiva. En la pasiva, pues de este modo se designa un Estado de Derecho conforme al cual. Entonces, entre acreedores que apenas sí merece que se les preste atención, dada su escasa importancia como institución activa, la solidaridad entre deudores ha sido y es como uso frecuente de las operaciones contractuales que descansan en el crédito personal. Y tenemos las legislaciones. Las legislaciones, pues, se constituyen entre naturales y civiles. En este caso, en las obligaciones civiles tenemos el artículo 1316C, que este estatuye que para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario que sea legalmente capaz, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre un objeto lícito y que tenga una causa lícita. Ya en el otro artículo, en el 1341, inciso 3, habla de que estas, estas se van a, a hacer de la manera más legal, en el sentido de que confieren en derecho a exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan también para retener lo que se ha dado o pagado entre ellas. O sea que estas obligaciones puramente naturales tienen el calificativo que conservan los artículos 2047 y 2048C, que estos participan de obligaciones perfectas civiles en cuanto deben estar determinados sus elementos, según se ha dicho, si son subjetivos y objetivos, pero también estas difieren en que el acreedor carece de acción para obtener la solución con pago, teniendo solo la excepción para retener lo pagado todo a su vez que concurran los requisitos que la ley establece. Muchas gracias. Buenas noches, les saluda la señorita Eliseba Torres, en esa ocasión hablando sobre la sentencia jurisprudencial. En este caso se eligió una sentencia del 16 de noviembre del 2016. Se trataba de un caso de contrato mutuo. Se vino dando desde el 10 de junio de 1998, cuando se realizó un contrato mutuo de deuda por parte del señor Tránsito Edilio, Mario Antonio, José Mario, para con la señora María. Llegaron a cierto acuerdo en el que dicha cantidad a tratar, ¿verdad? Prestada, iban a pagarla anualmente. Las dos primeras cuotas eran de 17.675 colones y la tercera cuota era de 150.000 colones, que se estaría pagando en el 2001. A lo cual la tercera cuota, estos señores caen en mora porque no la cancelan. Se les abre el caso desde el 30 de febrero de tal fecha, dándole resolución en el 2013. El 17 de junio del 2013 empiezan a darle el proceso, el juzgado abre caso y cita diferentes artículos como el artículo 1489 y 1382 del Código Civil, en el que se contempla el contrato como parte de solidaridad eficaz y el contrato mutuo. En este caso, cabe mencionar que el juez hace ver que las obligaciones que se contraen al momento de realizar un contrato, que en este caso era contrato mutuo, debe de cumplirse y de llevarse a cabo. Dicho esto, porque los señores violentaron tal acuerdo al caer en mora. Ahora bien, la parte acusada eh, no contesta nada, por lo tanto el demandante dice de que exige 555.000 colones
más el 15% de la tasa anual y 2 puntos más de la tasa requerida. A lo cual el juzgado apeló. Dicho esto, por el caso consensuado, cabe mencionar de que se le encontró, ¿verdad?, el fallo hasta el acuerdo. Claro que también la parte demandante exigía una condena ejecutoria para las partes acusadas, pero el juez dijo no al lugar porque no eran del domicilio establecido. Más bien ratificó el caso al domicilio establecido para que tal vez el juez de tal domicilio considerara nuevamente el caso y le diera la resolución requerida, pero por lo tanto él solamente exigía los 555.000 colones, el 15% de la tasa anual y de los 2 puntos más de la tasa requerida. Es por tanto, ¿verdad?, que este grupo da por finalizada su participación y esperando así haya sido del completo agregado para el licenciado. Muchas gracias a todos. Buenas noches.